Bien, nos vamos al aeropuerto de Santiago y está Ignacia Jiménez. Llegó de Estados Unidos en esta gira de relámpago el candidato José Antonio Kast. Ignacia todavía no ha salido, no se tenía que hacer el examen PCR con adherentes que vemos también ahí en pantalla. Sí, Frecia, y cumplir todo el protocolo sanitario como un pasajero cualquiera, no tiene ninguna preferencia por ser candidato presidencial, han aclarado del aeropuerto. De hecho, por eso sale también por la puerta de cualquier pasajero, no por el sector de protocolo que existe para personas que lo solicitan. Él, por ser candidato presidencial, tiene que seguir el protocolo que hace cualquier pasajero que llega a nuestro país, tomarse un test PCR y después tiene que guardar aislamiento hasta que tenga el resultado de ese test PCR. Por eso ustedes ven estas personas que lo están esperando acá, que vinieron más que nada a acompañarlo en esta caminata hacia su auto, porque el candidato no se puede detener saliendo desde la puerta acá del aeropuerto. Tiene una agenda para las 11 de la mañana aproximadamente para hacer una reunión a través de Zoom con gobernadores regionales y después a eso de las 2:30 de la tarde tiene una actividad presencial, pero todo eso depende también de este resultado del test que se toma él acá en el aeropuerto, que se lo toma en los laboratorios que están habilitados para hacerlo acá al interior del Aeropuerto Internacional de Santiago, y todo tiene que seguir el protocolo normal. Les decía yo, no es un PCR que tenga un tiempo más acotado de tiempo, es lo mismo que se le hace al resto de los pasajeros. Se estima entre 4 a 6 horas el resultado de este test. Según entendemos, él ya se lo tomó al interior del aeropuerto, y si pueden escuchar quizás ustedes un poco el ambiente de lo que se vive hasta ahora acá en el aeropuerto de Santiago. Mira, escuchemos un segundo. Hay incluso un bombo, no sé si lo alcanzaron ustedes a escuchar en los ambientes, las imágenes que está dando Jorge Rojas, porque son varios los adherentes. Había una convocatoria en redes sociales incluso, Ignacia, por parte de quienes adhieren a su candidatura para venir a esperarlo acá al aeropuerto. Frecia. Sí, ahora vendría entre los próximos minutos ya Frecia noticiando del equipo. Ignacia, y estos adherentes comenzaron a llegar de a poco, lo esperaron más temprano. Tú que estabas ahí en el aeropuerto también desde bien temprano esta mañana, ¿sabían más o menos las horas o fueron pasándose la voz? Ahí nos contaban que en redes sociales también habían convocado. Sí, de a poco comenzaron a llegar. Vimos las primeras banderas a eso de las 9 de la mañana. El vuelo del candidato presidencial llegó un poco antes. Su llegada estaba para las 8:59 de la mañana, pero llegó a eso de las 8:40, pero llegó un poco antes. Sin embargo, los adherentes se habían convocado para estar justamente acá en el aeropuerto ya a las 9 de la mañana. Cerca de 1 hora y media demora todo este trámite que realizan los pasajeros que llegan desde vuelos internacionales. Tienen que llegar, tienen que cumplir con el protocolo sanitario, tienen que hacerse este test PCR y además todos los controles aduaneros que se hacen cuando llega una persona desde el extranjero a nuestro país. Entonces demora mucho más de lo que ocurría antes de la pandemia cuando llega una persona desde el extranjero. Yo te decía, los adherentes comenzaron a llegar a eso de las 9 de la mañana, pero sabiendo que no iba a ser una salida tan rápida por parte del abanderado presidencial. Sí, ahí se escucha el bombo incluido. Exactamente, de los seguidores de José Antonio Kast, con bombo incluido, con algo de resguardo también para que la llegada sea lo más ordenada posible y evitar incidentes, pensando en que hay un buen flujo de pasajeros también ahí en ese sector. Y será interesante ver también qué es lo que dice José Antonio Kast y cuál es su balance después de esta gira por Estados Unidos, en las que se reunió con Marco Rubio, senador republicano. También tuvo una reunión con representantes empresariales, con un centro de pensamiento allá en los Estados Unidos, el Centro Interamericano para el Diálogo, además de otros encuentros. Al parecer ahí viene José Antonio Kast, Ignacia. Sí, estaría por salir ya. Vemos que se ha puesto la seguridad del aeropuerto en las puertas ya de salida de lo que es la llegada internacional de pasajeros. También la escolta del candidato presidencial, que se ha trasladado también hasta este punto para esperar su llegada. Salió hace un rato atrás una pasajera que nos decía, venía atrásito mío, así que en unos 5 minutos más debería estar ya saliendo. Han pasado ya cerca de 10 minutos de eso, así que nos imaginamos que debe estar ya por salir el candidato presidencial. Ustedes lo decían, una nutrida agenda que tiene en Estados Unidos, que es bastante express y que incluso algunos le cuestionaban este viaje que se hiciera en medio de la carrera presidencial cuando el otro abanderado estaba recorriendo el país y él decide ir a Estados Unidos. Una
una gira rápida de 48 horas que tiene para encontrarse con el mundo empresarial, para encontrarse también ahí con emprendedores. Estuvo ayer en una especie de foro hablando con distintas personas en Estados Unidos, reuniones también, ustedes lo decían ahí, con Marco Rubio. Mucho se especuló de un eventual encuentro con Franco Parisi. Eso no ocurrió finalmente. Se especulaba porque, claro, iban a estar en el mismo terreno nacional, los dos en Estados Unidos, sin embargo uno en Washington y el otro en Alabama. Hartas horas de distancia tenían ahí entre ambos y eso no ocurrió. Cuando sí va a ocurrir este encuentro es el día domingo. El propio José Antonio Kast lo confirmó en sus redes sociales y el domingo a las 21 horas se va a reunir con Franco Parisi a través de las redes sociales para conversar en estas invitaciones que le ha hecho ahí también el ex abanderado del Partido de la Gente, que sabemos todavía no tiene una definición respecto a los apoyos de su candidatura a alguno de los otros dos abanderados que pasan a la segunda vuelta presidencial. Mire, escuchemos un poco el ambiente que se vive en este momento en el aeropuerto, cuando ya en los próximos minutos debería salir el abanderado presidencial. Nos están diciendo que va a salir por el... Sí, Ignacia. Nos están diciendo, Fresia, que va a salir por el otro sector, así que vamos a ver si nos podemos trasladar hacia el otro sector, porque se cambió de puerta, estaba todo preparado incluso con su equipo para salir por la puerta 3, sin embargo, se trasladó hacia la puerta 2 del terminal aéreo. Sí, Ignacia. No sé si ustedes me escuchan todavía, porque yo me alejé del camarógrafo, Seba. Sí, Ignacia, te escuchamos bien. Tranquila, que hay espacio ahí para que puedas moverte con el camarógrafo y poder captar entonces la llegada de José Antonio Kast. Y sobre todo escuchar a Kast en su análisis de lo que fue esta gira, cuál es su balance, si es que valió la pena efectivamente este viaje, mira, que fue súper sorpresivo y no que sé si tienen fue algo ustedes la extraño imagen en también vivo, en el contexto no de... sé si tienen la imagen en vivo, porque vamos a ver si podemos escuchar parte de las palabras de Iván. Sí, ahí tenemos la imagen en vivo. Vamos a ver las declaraciones. Algo se escucha, ¿no? Tenemos algunos medios... Sí, está de todo... Bien, ahí estamos viendo las imágenes de la llegada de José Antonio Kast, algo caótica, Fresia. Harto caótica, nos contaba Ignacia Jiménez, claro, estaba presupuestado que saliera por una puerta, lo hace por otra, pero fueron muchos los adherentes los que se fueron sumando también, y con lo que pasa siempre con estos encuentros que son bien masivos, se vuelven un poco caóticos, porque claramente ahí los medios de comunicación quieren también estar en un lugar privilegiado, sobre todo los gráficos y los camarógrafos, porque es el trabajo de ellos también, tener una cercanía relativa con el candidato, que parece no hizo declaraciones y se va a subir al auto, o sea, es que no me equivoco. Sí, Ignacia, no sé si nos puedes escuchar, pero... Se sube en estos momentos al vehículo, entonces ya José Antonio Kast junto a Cristian Valenzuela, su asesor, que lo acompaña en este viaje a Estados Unidos. Se produce un caos porque cambió la puerta por la que iba a salir el candidato presidencial, que ya se retira para cumplir su aislamiento hasta tener ya el resultado de este test PCR. Ignacia, en el audio que podíamos escuchar, el audio ambiente, escuchamos algunos gritos también, insultos, hubo algún incidente al parecer ahí, no sé qué alcanzaste a ver tú. Seba, sí, mira, estaban los adherentes y un grupo de personas que se sube también para manifestar que no están de acuerdo con su candidatura presidencial, pero ningún incidente mayor más allá que unos gritos. La verdad es que era más bien la escolta que acompaña a José Antonio Kast la que intenta protegerlo, porque había gran cantidad de personas, pero no son incidentes mayores, más allá de un par de gritos u otra situación, no pasa mayores. Sí, y claro, al
al parecer también por el bien del candidato, más allá de los adherentes y simpatizantes que lo estén acompañando, se vuelve un poco peligroso también. Y para las personas, además, sin hablar de la distancia física, ¿no? En estos días de campaña se va a hacer cada vez más compleja para ambos candidatos de aquí a la segunda vuelta. Sí, claro, aumentan las tensiones también pensando en esta segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. La caótica llegada entonces de José Antonio Kast, lamentablemente no pudimos escucharlo tampoco para haber visto cuál era su análisis sobre esta gira, que como decíamos antes fue sorpresiva, fue también cuestionada de alguna forma porque se da solamente 3 semanas del balotaje y es curioso que un candidato en ese contexto, con una definición tan cerca, decida salir del país, ¿no? Y además porque tampoco pudo reunirse con Franco Parisi, que hubiera sido quizás un objetivo político relevante de esta gira, pensando en que tiene que ir a capturar o a tratar de conquistar ese voto de aquellos que respaldaron a Parisi en la primera vuelta. Sí, seguimos con Ignacia Jiménez en el aeropuerto internacional, donde ha llegado hace pocos minutos José Antonio Kast, que por lo demás Ignacia Seba tiene previsto en los próximos días también ya casi un cronograma de cómo va a ir cubriendo su campaña territorial, sobre todo en la Araucanía, donde tuvo muy buen resultado, y en el norte, donde necesita reforzar, ¿no? Según también aparecen en algunos artículos de prensa el día de hoy, y en la región metropolitana, donde la semana pasada no le fue muy bien en algunos lugares de Santiago, en algunas poblaciones, Los Pejos, por ejemplo, hasta donde llegó también el candidato Kast. Bien, Ignacia Jiménez con los detalles desde el aeropuerto. Ignacia, ¿sí? Te escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Lo que pasa es que el candidato no podía detenerse a dar declaraciones porque yo decía tiene que cumplir con el aislamiento hasta ya tener el resultado del PCR. A las 2 de la tarde está programada una agenda pública. Vamos a ver si eso se puede cumplir, porque depende justamente de este resultado del test PCR. Mañana también tendría actividades en la región metropolitana y el fin de semana se trasladaría hasta la zona norte de nuestro país, que es uno de los lugares donde dicen tiene que ir a buscar esos votos que no votaron por su opción y que votaron, por ejemplo, por la candidatura de Franco Parisi. Lo que están haciendo ahora los adherentes es organizarse para sacarse una fotografía básicamente y terminar ya lo que fue esta bienvenida que vinieron a hacer acá al aeropuerto del candidato presidencial. Bien, entonces nos quedamos ahí y atentos también a las 2 de la tarde porque sabemos que la entrevista que dio a CNN se va a estar transmitiendo, ya teníamos un adelanto en todo caso, el domingo en la noche y eso también va a ser interesante, ¿no? Con esta gira sorpresiva, relámpago que hizo el candidato del Partido Republicano. Ignacia Jiménez, muchas gracias por la información, tú te quedas ahí en el aeropuerto y luego retomamos el contacto contigo.